Un saludo a todos los profesores y profesoras del Guárico. Estamos transmitiendo, creo que en vivo y en directo por las emisoras, redes sociales. Esta actividad muy bonita, muy hermosa, de profundo sentimiento, y especialmente tiene que ver con el crecimiento y el desarrollo. Crecimiento de nuestros pueblos y el desarrollo de los mismos pueblos, de este estado, que agarró un rumbo creciente en su población, creciente en sus recursos, pero también en desarrollo de la preparación, la formación de este mismo pueblo, que estoy seguro será distinto en los próximos 10, 15, 20 años, con una generación el cual ustedes o nosotros vamos a incluirnos, como decía por allí un pensador, profesor universitario, es el arquitecto del futuro y es el que siembra las bases para los sueños de nuestra juventud, profesores y profesoras universitarios. Así que digno reconocimiento a ustedes pues, en este día, el día 5, pero lo estamos hoy celebrando. Compañeros, gracias por la invitación. Doctor César Gómez, rector de la universidad, de la mejor universidad, Rómulo Gallego. Uno a veces tiene allí, porque yo vengo de la Carabobo, pero muchos de aquí vienen de otras universidades. Uno siempre, ustedes saben que lo que debe tener un ser humano, hablando del humanismo, doctor Argeni Cedeño, felicitaciones por sus palabras de profundidad humanística, es la gratitud. La gratitud tiene que estar por encima de todo. Y por eso, bueno, le agradecemos a Dios, le agradecemos a nuestros padres, a nuestros maestros. Dígame, yo tengo sembrado mi maestro desde el primer grado, preescolar. Es mentira que vamos a decir que le llega a uno esos nexos lejanos del recuerdo, pero en primer grado me recuerdo de mi maestra y después la veía, por supuesto. Eso es una gratitud a ellos, a todos los que han permitido desde aquellos tiempos de niñez hasta ahora en la formación. La gratitud a los centros de educación que nos albergaron muchos años. Por eso, hace unos días decía con César así, la gratitud de nuestras universidades. Primero la formación, por eso decía yo en la Carabobo, pero ahora me siento unergista, como hijo de la UNER, de la Rómulo Gallegos, y como protector del resto de las universidades, 9 universidades que están acá en Guárico, que allí también están nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros jóvenes que persiguen esos sueños. No nos olvidemos de eso. Cada estudiante que está en una aula de clase anda persiguiendo un sueño de lo que él quiere ser. Y por eso decía, pues, somos el arquitecto de su futuro, que sembramos las bases para ese sueño, el cual cada estudiante lo persigue para convertir en una realidad. Así que me permito pues saludar a todos los vicerrectores. Yo me suscribo al saludo del compañero César Gómez, vicerrector, el profesor Montenegro, Yoalí, compañera Gredimar, Rubén, que vinimos, doctor Rubén, que hace unos días venimos y estábamos sudando, pero era del calor, pero Rubén se me sentó al lado y estaba sudando del frío. No, me decía, no, del frío están parado aquí. Me dijo, ay, calladito, tú sabes que yo no guardo realmente un secreto. Me dijo, estoy perdiendo condiciones, no es fácil hablar allí. Bueno, mi saludo a este joven que nos conocimos desde hace años. A todos ustedes, invitados especiales, el profesor José Muñoz, diputado, flamante diputado de la Asamblea Nacional, unergista. Ya tú pasaste la reserva activa.
para no decir jubilado. Hay algunos que no les gusta que le digan jubilado. Bueno, reserva activa, profesor. ¿Todavía está dando clase? ¿Quieres decir la edad de que a nuestros legisladores, Jenglin Peña, compañero Mike, invitado especial Juan Sierra, defensor del pueblo, está aquí, doctor? Qué bueno. ¿Tú eres profesor también? Ah, qué bueno. Extraordinario servidor público. Aquí. Secretario general de gobierno, Frederic Gómez, demás secretario. Saludo al doctor Lucio Díaz Ortiz. Mire, aquí está el mejor discurso que he escuchado, orador de orden en una fecha patria, como lo fue el 17 de diciembre, donde conmemorábamos los 194 años de la muerte del Libertador. Nos dio una tesis de grado ahí, que por cierto hay que publicar el trabajo. Yo Ali Alcaraván lo puede publicar. Ve en las escuelas, porque nos hizo remembrar cosas de Bolívar que yo soy amante de la historia, pero no conocía. De verdad, extraordinario discurso. Y me permito saludar a estos bachilleres que hoy son líderes, lideresas estudiantiles, que además tienen la gentileza de estar acá, invitados, porque es una simbiosis. No hay estudiante sin profesor, y no hay profesor sin estudiante. Es una simbiosis, una combinación. Estoy hablando en la acción. No puedo ser profesor de título, pero estoy hablando en la acción. Y esa simbiosis, estoy seguro que una de las universidades al cual hay una compaginación, una articulación, es aquí en la Rómulo Gallegos, en nivel de madurez y de altura política, con nuestros estudiantes. Aquí está Ariana Llanos, ella es presidenta nacional de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Tú eres de Miranda, de Lara, del estado Lara. Guara, bienvenido acá pues a los llanos, bienvenida a los llanos. María Chirino, vicepresidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Tú eres de Miranda, ¿verdad? De Falcón, donde es mi hermano Víctor Clark. Y bueno, nuestro presidente de la Federación de Centros Universitarios, él es secretario general, Luis Nadal, de los esteros de Camaguán, del sector La Raya. Ayer me pasaron una foto y no te conocía, Luis. ¿Ah? Aunque tampoco guardo secreto, el rector aquí me dijo que había hecho la comunión más temprano. No, mentira. Tremendo líder. Y es de Camaguán, pues, allá. Profesor Argeni, que ya lo saludé por sus palabras, decanos, profesores, profesoras universitarios. Me permito también saludar a la doctora Dair Bandes, directora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, compañera, licenciada Marcia Palacio, directora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, doctor Imelda Tobar, coordinadora general del Instituto Pedagógico Rural El Mácaro, la ciudadana Marbeles Vilera, directora de la Universidad Nacional del Magisterio Samuel Robinson, doctor Arnaldo Oropesa, coordinador regional de la misión Sucre, a todos los profesores, invitados especiales, todos amigos. Yo voy a ser lo más breve posible, porque hay otras actividades. No me permito compartir saludos. Profesor Gallardo, que está aquí, Luis Gallardo. Muchos años en la universidad, conoce el tema académico. Cerezo, que está por aquí, y otros más. Conocen el tema académico profundo de esta universidad, que comenzó hace muchos años. Eran 4.000 estudiantes, ¿verdad? 4.000 estudiantes. En aquellos años, se hace la Cuarta República. A pesar de que una universidad que nació experimental, tomando de allí la profundidad de Simón Rodríguez, aprendiendo, haciendo, formándonos con el pueblo, con las comunidades, es una universidad que tuvo un tiempo casi al clasismo de las universidades tradicionales. Y hay que decirlo,
Fue con la Revolución Bolivariana que se inició la masificación y la municipalización universitaria. Hoy debe ser, hablábamos, una de las universidades, cuidado, si la que tiene más estudiantes, que no es fácil. Más de 80.000 estudiantes, hay que ver la cara de 4.000 a 80.000. Y en pocos años, más la diversificación de carreras para el aprendizaje, adaptada a la realidad, por supuesto, que es una de las cosas que yo creo, no voy a decir, quizás no hemos perdido el tiempo, sino que no se ha aprovechado esta alma máter, si la queremos llamar así, en toda su profundidad para el crecimiento y el desarrollo del Estado, de las políticas públicas, necesario. Y más aún en estos últimos años, complejidades de todo tipo, ustedes la conocen, agresiones, bloqueos, sanciones, que afectan en distintos programas y proyectos, producto de acciones que conllevaron pues casi una desestabilización política, y eso hizo estrago en el sector social, derivado de una descontextualización y una desvalorización económica que disminuyó casi el 99% de los recursos y de los ingresos. Eso afectó en todas las áreas, y la educación universitaria no escapó de ello. Por eso lo que explicaba César cuando hablamos una noche, duramos casi hasta las 3 de la mañana, mando nota, y yo le expresaba, hay que conceptualizar un plan, porque más allá de los deseos que tenemos y los esfuerzos que hace el gobierno, que hacemos el gobierno, que hace el presidente, estamos luchando en esa visión prospectiva de cómo pasarle por encima a las dificultades. Y no puede ser solo con dinero, no puede ser solo con material o presupuesto. Yo lo he dicho en infinitos lugares del territorio, municipios, etc. Como quizás una gobernanza, un gobernante, yo fui gobernante también sin bloqueo y sin sanciones. No fui alcalde, no había bloqueo, no había sanciones. Y nos encontramos ahora con este obstáculo. ¿Y cómo le pasamos por encima? Hay que apelar más aún a la capacidad intelectual, humana, profesor, humana, usted se refirió, en la valoración al mismo género que anteponer lo material. Porque si no, vamos a estar cada día hundidos más en nuestros programas, en nuestros proyectos. Afectó, sí. Además, el ingrediente de la pandemia también, que después de 100 años otra pandemia, y vino a ser parte de un proceso que se degeneró. Y uno de esos sectores fue la educación universitaria. Creo, y yo lo siento así, en su contexto, porque uno habla así de la infraestructura cuando diseñamos ese plan, lo que explicaba César. Hablaba de lo académico en la formación. No podía, sobre diversos factores, afectar el tema de la excelencia educativa, todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero que allí hay que, cada día, no por ser un profesor que le guste aplazar, sino que ese profesor sí sea exigente, pero que él se exija en la formación, que él se exija en la pedagogía de enseñar, que se exija de dar el máximo para que sus estudiantes, nuestros estudiantes, también puedan tener una vía de aprendizaje. Entonces, no era solo la infraestructura, el recurso humano fundamental, no solo nuestros profesores y profesoras, nuestro personal administrativo, el personal obrero, el personal de seguridad, toda la comunidad universitaria,
Pero también como recurso humano los estudiantes. Un transporte sin transporte, un problema de bienestar estudiantil, qué sé yo, las becas, el comedor, entre otros. Entonces vean ustedes cómo es una integración. Entonces esas horas yo les decía, sí César, hay que buscar el equilibrio. Y ese equilibrio tenemos que generarlo, construirlo, así como la construcción del conocimiento, que no es fácil. Bueno, también construir un equilibrio que nos permita superar los niveles, porque podemos tener las mejores aulas de clase, podemos tener la mejor infraestructura, y si hay una desmotivación en el recurso humano de nuestros profesores y profesoras que enseñan, entonces lo que vamos a tener allí es una pantalla, un disfraz de una infraestructura que quizás no van a sacar. La universidad está bonita, es buena universidad por las instalaciones, pero no es buena universidad por la academia. Y ahí entonces esas horas fueron de discusión. Yo sé que lo que le expresaba, que el tema económico desaceleró, descontextualizó, desvalorizó, son los términos que usan mucho los economistas, por lo que venimos a la ciencia económica, todo el tema económico, llevando a los niveles más bajos el poder adquisitivo. Y cuando veníamos de una cultura, o quizás de elementos o momentos donde el funcionario público tenía el mejor poder adquisitivo de Latinoamérica, y encontrarnos luego, años venideros, en un contraste casi en el subsuelo, este poder adquisitivo, ahí entonces hubo posiciones contradictorias, que se apeló a todo. Cuando digo se apeló a todo, bueno, sí, desmotivado, a veces la misma falta de voluntad, le pasaron por encima a la vocación. Pero así como sucedió a un alto porcentaje, hoy yo puedo decir que también hubo un gran número de profesores y profesoras, al menos en Guárico, que eso no lo hizo ni siquiera mella a la vocación de ser profesor universitario, a la vocación de ser profesional de la enseñanza. Como le decíamos nosotros a los maestros, que en esos tiempos casi sin sueldo iban a dar clase, sentían la vocación, el espíritu de esa acción profesional. Ojo, yo con esto no quiero decir que no es importante el tema económico, porque una de las cosas al cual el ministerio, el ministro, lo hablamos también en varias reuniones, es cómo ese poder adquisitivo se va a recuperar y llevar a los niveles al cual 2008, 2009, 2010, 2011 teníamos, producto también de una riqueza petrolera que ingresaba cuál cantidad de recursos, y esos de allí se tomaban para la educación universitaria. Hace unos días el presidente Petro, entre sus contradicciones, pronunció unas palabras que me llamó mucho la atención, y creo que para todos los venezolanos. Él hablaba de por qué, y sobre todo se refería a la migración venezolana, la migración venezolana que está en nuestros venezolanos que salieron a otros países, y él decía, ¿por qué esos venezolanos y venezolanas hoy son atacados aquí en Colombia? Porque son mejores profesionales que los nuestros. Y él decía, ¿y ustedes saben por qué? Porque allá hubo un hombre llamado Hugo Chávez que tomó los recursos del petróleo y lo invirtió en educación universitaria. Las universidades son públicas, gratuitas, hay excelencia, decía él. Y aquí lo que hacemos nosotros es cerrar universidades y convertir las universidades públicas en privadas. Por eso es que ellos son mejores que nosotros en la profesionalización. Lo decía un colombiano, presidente Petro de Colombia. Eso es enorme esfuerzo al que ustedes
que usted ha sido parte, ahí se ve cristalizado. Y es verdad, es verdad. O sea, la formación, por muchas complejidades, más allá de algunos elementos que nosotros tomamos como observación, no podemos negar la extraordinaria preparación de nuestros jóvenes, y al cual un alto porcentaje de valoración, de reconocimiento, es por parte de la preocupación y la vocación que ustedes tienen y que tenemos, pues, cuando asistimos a un aula de clase, a encontrarnos con nuestros estudiantes, a enseñarles, a formarlos y a prepararles para que sean profesionales dignos de esta patria. Por ello la UNER tiene un compromiso más allá con el Estado. La UNER pasó de solo tener un compromiso de Estado con Guárico, la UNER ya tiene un compromiso con el país. Y eso es más aún la responsabilidad, porque si quizás aquellos estudiantes, cuando éramos 15.000, la matrícula estudiantil en la UNER, o 20.000, estaba suscrito a un alto porcentaje del Guárico. Hoy, con los datos estadísticos que hemos conversado, casi el 80% de nuestros estudiantes en la UNER son de otros estados, solo el 20% es del Guárico. Fíjense la responsabilidad que tenemos con el país, fíjense la responsabilidad que tiene cada profesor, cada profesora, de preparar a esos estudiantes que luego se van a sus estados y van a decir: ¿en dónde te formaste? En la mejor universidad del país, que es la Rómulo Gallegos, con aquellos profesores, con aquellas profesoras. Vean ustedes entonces que el compromiso ya no es con Guárico, compromiso con Venezuela, y la responsabilidad que tiene la UNER. Por ello hablamos mucho, Yoalí, este tema. Creo que sí, los cambios que se vienen haciendo en la infraestructura, estos espacios hermosos, nos vamos a seguir apoyando las universidades. Hace unos días revisaba la infraestructura que no la mencionó César, del decanato de Calabozo, solo como nuevo. Gracias a la Revolución Bolivariana, yo siempre digo, la integración de un solo equipo. Cuando inauguramos la Escuela de Medicina en infraestructura allá en Sarasa, por ejemplo, cuando construimos el edificio de veterinaria en la Universidad Politécnica Juana Ramírez Avanzadoras, y otras más, que creo que César, tú representas ahora ante el Consejo Estatal, el Consejo Estatal de Gestión Pública Universitaria. Creo que así como se plantea un proyecto en la UNED, tenemos que plantearlo con todas las universidades. Ya hace unos días iniciamos con las brigadas, que nos va a permitir en materia de infraestructura, con la voluntad que tenemos todos, pero especialmente la comunidad universitaria, como sentido de pertenencia, de ese rector, de ese director de escuela, de ese coordinador, como lo querramos ver. Tiene que existir allí el sentido de pertenencia, involucrar estudiantes, profesores, empleados. ¿Para qué? Para que con la voluntad de todos podamos alcanzar los objetivos y metas, sobre todo en el plan que se pueda tener a esa área. No es nada más la universidad. Nosotros hace unos días hacíamos un balance, como sin recursos ya llevamos más de 300 colegios rehabilitados. Cuando digo colegios de educación primaria, secundaria, media. Y allí se ha hecho un gran esfuerzo, porque estos años de pandemia hubo un aniquilamiento de la infraestructura. No había clase, se aprovechó la delincuencia, etc. Eso también contribuyó a acelerar algunos procesos de deterioro en la vida útil, bien sea de la infraestructura o de algunas instalaciones. Por eso es necesario la unificación, y más allá del protagonismo, no, la unificación, como la humanización. Hablaba el profesor de falta de humanidad.
Hoy me tocó presentar allí una probita. Yo allí me cayó a preguntas, el doctor Sá me cayó a más preguntas. Pero qué bueno, qué experiencia. Y yo estaba hablando del profesor y yo me recordaba, falta humanidad, es verdad. Y cito a Sócrates, yo cité a Sócrates hoy, en ese pensamiento que decía, yo lo que sé es que no sé nada. Así comencé yo la exposición, ¿verdad? Pero sobre esa expresión, ¿sabes cuál es la primera premisa de eso? Él dice, ¿ve? La humildad intelectual. Él se refiere sobre todo en ese yo lo que sé que no sé nada, el primer componente es la humildad intelectual. ¿Y a qué se refiere a eso, profesor? A que hay seres que por su ego, por su arrogancia o por tener un título, no solo se creen que lo saben todo, es que se creen superior a todos. Y él expresaba allí que la humildad intelectual, ¿no?, es una conceptualización, una caracterización donde aceptamos que no lo sabemos todo. Y cuando aceptamos que no lo sabemos todo, tenemos las puertas para el aprendizaje, que aprendemos todos los días. Y él se refería a eso. Y creo que allí, pues, un carácter de humildad, además, que también es parte de principios de cualquier líder o lideresa. Ustedes son todos líderes y lideresas, porque un líder es quien dirige un grupo. Un líder, una lideresa es quien coordina un grupo de personas. Y ustedes, al dar clases, son líderes porque están coordinando, están dirigiendo, además están enseñando. Y primer principio, uno de los principios de un liderazgo, si está en la gratitud, está en la lealtad a su principio y está en la humildad, que también es la capacidad de reconocer nuestros errores, que es la capacidad de reconocernos entre nosotros, que es la capacidad de sentir respeto por el prójimo. Y el hecho que tengamos los títulos que tengamos, la condición, o seamos de cualquier clase, no nos va a hacer diferente en la capacidad ante cualquier hermano o hermana, o mejor dicho, ante el prójimo. Hay muchos que derivan entonces que esa humildad intelectual está concebida hasta por la forma como nos vestimos, o porque tú vienes de una clase social, o porque tú tienes un poder transitorio, a veces bien sea un cargo, o eres parte del poder absoluto económico, que algunos lo podrán tener. Yo comparto esto mucho, sobre todo con nuestros líderes y lideresas. No tiene nada que ver la humildad con eso. La humildad, yo refiero a lo que decía anteriormente. Yo he visto miles de personas multimillonarias, referencia, que tienen una acción humilde, respetan al prójimo. Como también hay muchos que tienen y por su dinero quieren, pues, pasarle por encima a cualquiera. Como he visto gente también con condiciones económicas, materiales, normales, y le han dado una patada a la humildad porque se creen más que los demás. De tal manera que no es entonces una concepción del tener, sino del sentir, del ser con la realidad. Y yo creo que allí es el empuje hoy, en estos tiempos dinámicos, de esa voluntad que hablaba el compañero César. Pero el hecho que nos equivoquemos, bueno, somos humanos. El hecho de que en nuestro medio donde desenvolvemos podemos cometer errores. Errar es de humano, como dicen por allí, rectificar es de sabio. En ese sentido,
Vean ustedes entonces la gran importancia del profesor y la profesora, vamos a decirlo así, la o el profesor universitario. Profesora, las mujeres, creo que son más profesoras que profesores. Siempre las mujeres son mayoría, al menos donde yo he estado son mayoría. Aquí de los 7.000 profesores, ¿cuánto es la nómina? 7.200 profesores y profesoras, debe ser la mayoría mujeres. O tiene más empleados que la gobernación. Sí, la gobernación tiene una nómina de 6.000. Es la gobernación que tiene menos carga laboral del país. Nuestra nómina no llega ni siquiera al 30% del presupuesto. Eso ha sido una ventaja importante en estos tiempos. Hay otras gobernaciones que el 50% no les alcanza para su nómina, y un poco más allá, a veces el 60-70%. Hay estados que son más pequeños que Guárico, no los voy a nombrar, y tienen una nómina de 25.000 trabajadores. Es un tema duro. Eso afectó, por supuesto, porque cuando teníamos los ingresos petroleros, eran casi 6 millones de funcionarios públicos, a un sueldo de ingreso promedio de 450, 500 dólares, pero si redondeamos, maestro ganaba 1.500 dólares, profesor 2.000 dólares, eso teníamos nada más para la parte laboral, cerca de 30.000 millones de dólares al año. Un país que recibía 62.000 millones de dólares producto de la venta del petróleo, se daba ese lujo pues, de invertir casi el 50% de esos recursos. ¿En qué? En la educación, no en el profesor universitario, en nuestra educación universitaria, en nuestra educación media, en nuestra salud. Vean ustedes pues, el contraste donde nos encontramos. Ahora, por supuesto, insisto, nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos en materia económica, con la autoproducción. Nosotros, un estado que casi importaba el 95%, porque teníamos dinero, pues. Siempre lo decimos. Tenemos dinero, no hay arroz, traigan arroz, no hay carne, traigan carne argentina, traigan pollo de Brasil. 95%, yo veía los datos, y nosotros con las mejores tierras. Entonces nos encontramos en una encrucijada cuando nos agarró aquella agresión, que el bloqueo, nos llevaron al subsuelo y no teníamos para alimentarnos, ni teníamos para comprar, porque la mayoría de los países del sur se pusieron en contra. Ahora podemos decir, ya, ahorita, con datos, que hoy hemos revertido esas estadísticas. El 95% de lo que necesitamos en bienes y servicios lo estamos produciendo en Venezuela. ¿Y ustedes saben cuánto está aportando Guárico en la parte agrícola, pecuaria? Casi el 46%. Casi el 46%. Hay que ver la cara, como decía César. Sin bloqueo de sanciones, aquí se sembró máximo 33.000 hectáreas. Crédito, financiamiento de arroz en un ciclo. El año pasado sembramos 46.000, bloqueo y sanciones. Y en este año, ahorita que comenzó la siembra, hay una intención de siembra de 48.000. Cuidado si llegamos a las 50.000 hectáreas. Bloqueado, sancionado, una nueva cultura productiva. Y de ahí emerge el milagro productivo de Venezuela. ¿Por qué dirán, bueno, gobernador